preciosa melodía que nos sirve de introducción al tema de esta mañana. ¿Cuántos están ansiosos de verdad que el Señor Jesús venga por su iglesia? Porque venga por su iglesia. ¿Y cuántos estamos listos, verdad, para esperar al Señor Jesús? Yo te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, y vamos a leer la palabra de Dios en este precioso pasaje, en esta historia que contó nuestro Señor Jesucristo, el Maestro. Mateo 25, versículos 1 hasta el 13. Yo lo leo, ustedes pueden permanecer sentados mientras leemos la palabra del Señor. Parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hemos titulado nuestro mensaje de esta mañana, no te quedes sin aceite. Señor, bendícenos en esta hora. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones para escuchar lo que tú tienes para nosotros en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, mis queridos hermanos y amigos, mucho se ha hablado de la segunda venida de Cristo. Muchos son los que durante la historia moderna han tratado de predecir, han tratado de alguna manera adelantar la fecha en que nuestro Señor vendrá de nuevo por su iglesia. Desde los primeros tiempos, apenas habían transcurrido los primeros siglos, ya en el siglo IV, los papas católicos estaban diciendo que la iglesia tenía que prepararse porque el regreso de Jesucristo era inminente. Yo he tomado una lista, por supuesto no la voy a leer, prácticamente de los últimos tiempos, a partir del siglo XIX, y voy a leerles algunos de estos tipos de aventureros que quisieron precisamente, y valga la redundancia, aventurarse a decir cuándo iba a venir el Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el año 1874, Charles Russell, fundador de los Testigos de Jehová, señaló esa fecha para el fin del mundo. No pasó nada. Y entonces dieron una nueva fecha para el 1914.
1914 como la fecha exacta del regreso de Jesucristo a la tierra. Tampoco pasó nada. En 1881, la vidente Mother Shelton predijo que en ese año, 1881, sería el fin del mundo, con una cuarteta parecida o al estilo de Nostradamus. Pasó el año y no hubo ninguna novedad. También en el año 1881, alguien llamada Madre Shipton alegó que el mundo terminaría ese año definitivamente. No sucedió. Y en 1910, la más reciente visita del cometa Halley a nuestro sistema indicaba para muchos las señales finales que habrían de aparecer en el cielo, suficientes para indicar que estábamos prestos para el fin del mundo. En el año 1925, de nuevo, los testigos de Jehová volvieron a equivocarse. 1925. Y en ese momento fue que se ganaron el nombre de los testigos falsos. Lamentablemente. Aquí tengo la lista. Una lista larga, solamente a partir de esos años. Si alguno quiere verla y curiosearla, con mucho gusto, yo se las voy a dar. Se las voy a prestar. Por supuesto que sí. Por supuesto. El propio Señor Jesucristo, mis amados hermanos, habló de su segunda venida. El propio Señor, el propio Maestro, estando reunido con sus discípulos, les habló de su segunda venida. En Mateo 24, capítulo 24, versos 30 y 31, Él dijo, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Sin duda será un evento tremendo, un evento especial, la segunda venida de nuestro Señor. Tan es así que aún después de su resurrección, cuando Él ya se aprestaba a ascender a los cielos, a ir a la casa del Padre, cuando estaba reunido con aquel grupo de discípulos allá en el monte, dice que este glorioso evento fue también anunciado por los ángeles. Cuando los discípulos despedían al Señor el día de su ascenso, dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, los versos 10 y 11. He aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Yo no sé si usted cree que estos son cuentos de ciencia ficción. Yo no sé si usted piensa que es una historia para entretenernos. Pero le digo que realmente la venida del Señor está cerca. Los tiempos, los sucesos, los acontecimientos, todo lo que hemos visto a través de los últimos años e incluso en las últimas semanas nos gritan que el Señor viene por su iglesia. Está por venir. Pero volvamos a nuestra historia de la parábola de las 10 vírgenes. Esta parábola en realidad tiene una gran importancia en nuestros tiempos por estar relacionada precisamente con el tema escatológico, es decir, el tema de los últimos acontecimientos, de los últimos tiempos. Y hace un gran énfasis en que debemos estar bien preparados, listos para el regreso de Cristo. Y en el relato de Mateo nosotros encontramos un cuadro perfecto
perfecto de la venida de Cristo, de la venida del Hijo de Dios, cuando venga a buscar a su iglesia. Había tres etapas. Había tres etapas en una boda judía. Anoche celebramos un encuentro de matrimonios y el predicador, el pastor, habló de los distintos pasos que tenía que tener o que debía haber en un compromiso. En las bodas judías habían tres cosas que eran muy importantes que sucedieran. La primera era la del compromiso, en un acuerdo formal hecho por los padres. La segunda era el desposorio, era la ceremonia donde ambos se comprometían, tenían sus votos, etc. Y la tercera era la del matrimonio, que se realizaba aproximadamente un año después, cuando el esposo o el novio llegaba de manera inesperada a buscar a la novia. En esta parábola que acabamos de escuchar, que acabamos de leer, se hace una referencia especial a una gran boda. En aquel tiempo, y todavía hoy, las bodas judías son extraordinarias. No son como en nuestros tiempos acá, no son como en nuestro hemisferio, ¿verdad? Son completamente diferentes, pero las bodas judías significaban la más grande celebración para el pueblo judío. Y en esta celebración, después de la ceremonia, había un gran banquete. Habían juegos, habían danzas, y esto no era cuestión de un día. Hoy día ocurre la ceremonia, pasa la ceremonia, viene el banquete y los novios se van. El pueblo judío lo hace de una manera distinta. Celebran varios días. Durante varios días están celebrando las bodas. Y es algo que nadie, absolutamente nadie, ni de la familia ni de los invitados, se quiere perder. ¿Quiénes son los personajes? ¿Quiénes son los personajes centrales de esta historia, de esta parábola que contó el Señor Jesucristo? El esposo y las 10 vírgenes. Son los personajes centrales de esta historia. El esposo o el novio y las 10 vírgenes. Según el texto que acabamos de leer, podemos conocer que habían 5 prudentes y 5 insensatas, ¿verdad? 5 vírgenes que eran sabias, que habían sido inteligentes, pero otras que habían sido un poco insensatas, un poco no sabias en lo que debían hacer. Sin embargo, estas 10 vírgenes, estas 10 doncellas, estas 10 muchachas, todas las 10 tienen características muy en común. Y déjeme decirle, no es la única vez que la Biblia hace comparación entre personas sabias, entre personas prudentes y personas insensatas. Ustedes recuerdan también la historia de aquellos 2 hombres que construyeron su casa, uno donde, en la arena, y otro sobre la roca. Y conocen la historia y saben lo que pasó. Pues aquí tenemos un caso muy similar. Pero había ciertas características que tenían todas estas muchachas, las 10. La primera de ellas, todas eran vírgenes. Todas eran vírgenes. Tenían que ser vírgenes. Para hacer aquello, para recibir al esposo, para recibir al novio, para estar en aquella corte especial, tenían que ser vírgenes. Tenían que ser doncellas que mantuvieran su pureza. Tenían que ser limpias. Y esto nos recuerda lo que dice Efesios 5:27. Recuerden que estamos hablando de una comparación en lo que respecta a Cristo y su iglesia. Al novio, que es el Señor, y su iglesia, que es la novia. Dice Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga,
ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así tenían que ser aquellas doncellas. Y todas por igual, las 10 cumplían con este requisito. Lo otro, todas estaban invitadas a las bodas. Todas habían sido invitadas a este tremendo festejo. Todas habían sido invitadas a participar, incluso de poder tener el privilegio, el inmenso privilegio de salir a recibir al esposo, de salir a recibir al novio. Estaban incluidas en todas las actividades. Tremendo privilegio. Tremenda cosa que a uno lo inviten a un evento especial, ¿verdad? Que uno pueda sentir que no está de más, que pueda pasar, que puede sentarse en un palco, que puede sentarse en un asiento especial, que puede participar como invitado. Todas estaban invitadas, sin excepción. Lo tercero que vemos en estas 10 muchachas es que todas tenían lámpara. No una, no 4, no las 5 prudentes, todas tenían sus lámparas, sin excepción. Todas tenían sus lámparas. Y esto nos recuerda el pasaje del Salmo 119, 105, ¿verdad? Que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Porque eso es lo que tenían que hacer ella con las lámparas. Alumbrar el camino. Alumbrar el camino del novio, escoltarlo, llevarlo de la entrada hacia la casa. Todas tenían sus lámparas. Déjenme decirles, estas lámparas no eran unas lámparas como las de hoy en día, no era una linterna. No era una linterna, no era nada. E incluso no eran siquiera ni las lámparas herodianas que se usaban mucho en aquellos tiempos. Eran como un tipo de antorcha. Yo creo que, imagínense ustedes con una lamparita pequeña, imposible que se pudiera alumbrar bien el camino. Eran como antorchas, según lo que nos narra el original del pasaje. Eran como antorchas, un pedazo de madera, ¿verdad? De mango, donde había un receptáculo arriba donde se ponía la tela, el material inflamable, y esto se llenaba de aceite, se enchumbaba en aceite para que pudiera arder e iluminar el sendero. Todas tenían ese tipo de lámpara, todas sin excepción. ¿Qué pasó? ¿Qué otra cosa tenían las 10 muchachas, las 10 doncellas, las 10 vírgenes? Que todas se quedaron dormidas. Todas se quedaron dormidas. No fueron las insensatas nada más. Todas se quedaron dormidas. Había sido un día tremendo. Había sido un día complicado. Habían estado ayudando, quizás adornando, quizás ayudando en la cocina, preparando todos aquellos manjares para la fiesta, preparándolo todo, preparando la ropa, preparando a la novia. Había sido un día difícil. Y ahora tenían que estar esperando afuera sin saber a qué hora iba a llegar el esposo, sin saber a qué hora iba a llegar el novio. Se cansaron, se agotaron sus fuerzas y el sueño las venció. Todas se quedaron dormidas. Todas. ¿Qué otra cosa tenían las 10 muchachas? Todas tenían un propósito común. Todas estaban esperando al novio. La gente adentro estaban en sus cosas. Estaban en su faena, la cocina estaba con efervescencia, los platos de un lado para otro, las calderas de un lado para otra, todo, la gente que estaba preparando, todos estaban en un trajín diferente. Pero aquellas 10 muchachas, todas tenían un propósito común, todas estaban esperando al novio. No tenían que preocuparse por otra cosa, no tenían que pensar en más nada, exclusivamente estar atentas a cuando se diera la voz y recibir al esposo. Todas tenían estas mismas características. Pero no todas estaban completamente preparadas.
No todas estaban completamente listas. Solamente las prudentes estaban preparadas. Las prudentes solamente estaban preparadas. Dice el relato que las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Sí? Llenaron su antorcha, pusieron sus cositas, la llenaron bien de aceite, pero no llevaron abastecimiento extra. No cogieron las vasijas extras que había allí dispuestas para eso, las llenaron de aceite y las llevaron consigo. No hicieron eso. Solamente llevaron sus lámparas, exclusivamente sus lámparas. Pero las prudentes, las sabias, las que fueron un poco más inteligentes y más precavidas, tomaron sus lámparas, las prepararon bien, hicieron todo igual que las demás, pero llevaron aceite extra, porque no sabían qué tiempo iba a durar la espera. No sabían exactamente la hora a la que iba a llegar el novio. No sabían qué tiempo tenían que estar allí en la oscuridad. Y llenaron otras vasijas también con aceite. Iba a ser una espera larga. Era costumbre, déjenme decirle, aquí la costumbre es que la novia se demore. El pastor tiene una boda hoy a las 3 de la tarde. Ojalá que la novia no se demore, ¿verdad? Aquí la costumbre es que la novia demore. Allí era lo contrario. El esposo, el novio, el que se daba el lujo de llegar tarde. Y sin aviso. Pues iba a ser una larga espera. Nadie sabía a qué hora iba a llegar el novio. Y había que estar preparado, había que estar listo. Y esta es la gran diferencia, mis hermanos, entre unas y otras. Las prudentes estaban listas. Y este es el punto central de esta parábola. Que estaban listas. Estaban preparadas para recibir al novio. No importa a la hora que llegara. Las lámparas tenían que estar encendidas todo el tiempo. Las lámparas tenían que estar encendidas para recibir al novio. Y debían tener suficiente aceite. No se podía acabar. No se podía agotar. Ellas tenían la responsabilidad de alumbrar el camino y conducirlo hasta la casa, hasta el lugar del banquete, hasta el lugar del festejo, hasta el lugar de la ceremonia. No importaba el tipo de lámpara siquiera. No importaba que fueran más caras o menos caras, más lujosas o menos lujosas, más finas que la hiciera un buen alfarero en caso de que fueran de barro o que la hiciera el mejor carpintero. Eso no importaba. Lo que importaba era que tuvieran suficiente aceite. Que tuvieran suficiente aceite. Porque si se le acababa el aceite, no servían para nada. ¿Para qué querían una antorcha que no alumbrara? ¿Para qué querían esta cosa que no iluminara el camino? Mi querido hermano, mi querido amigo, el cristiano verdadero necesita el aceite del Espíritu Santo. Necesitamos el aceite que da vida. El aceite que hace que tu lámpara se mantenga encendida todo el tiempo. El aceite que alumbra en medio de las tinieblas. Y estamos viviendo en un mundo lleno de tinieblas. Estamos viviendo en un mundo lleno de oscuridad, quizás como nunca antes. Y necesitamos que nuestras lámparas estén encendidas todo el tiempo. Que no se apaguen, que no se acabe el aceite. Si tu vida se queda sin el aceite divino, por muchos lujos que tenga, por muy bien preparados que estés, por muchas posesiones que tengas, por muchos títulos que cuelguen en la pared, si se te acaba el aceite, tu vida no va a servir para nada. Cuando el Señor venga por su iglesia,
tú tienes que tener la lámpara encendida. Tienes que tener la lámpara encendida. Me maravilla que en Israel, es un privilegio para los que hemos estado allá, ver cuántos usos tiene el aceite. Incluso la Biblia compara el aceite ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. En Israel se usa el aceite para muchas cosas. En Israel se usa el aceite incluso de manera curativa para curar las ovejas. Se utiliza el aceite también para alumbrar en muchos lugares que están alumbrados de esta manera así, todavía hoy día, con aceite. Se utiliza como ungüentos para sanar, para curar. Se usa para ungir a los enfermos, como también lo hemos hecho acá. El aceite tiene muchos usos, cantidad de usos. El aceite hoy en día es algo indiscutible. Dígame una ama de casa que no use aceite en su casa. ¿Cómo prepara las comidas? Y si es aceite de oliva, mucho mejor. Mucho más sano, ¿verdad? Más agradable. El olor, el sabor, todas estas cosas. Hace falta el aceite. Hace falta el aceite. ¿Un carro sin aceite qué le pasa? ¿Funcionaría un carro sin aceite? Si a usted se le queda el vehículo sin aceite, ¿qué es lo que sucede? Se funde. El motor se funde, se tranca, no camina, no sirve para nada. Usted no puede quedarse sin aceite. Mujeres, miren de vez en cuando el motorcito, el bombillito del aceite. Yo sé que son muy despreocupadas en eso. No se puede quedar sin aceite. El aceite tiene cantidad de usos. ¿Sabían ustedes que los perfumes, los mejores perfumes, los de diseñadores, ¿verdad? Esos perfumes que usted huele, que esas fragancias se riegan, se esparcen, usan aceite? Y tiene que ser un buen aceite. Dicen los expertos que el mejor aceite para hacer los perfumes de diseñador es el aceite de ballena. ¿Cuántos sabían eso? El aceite de ballena para confeccionar los mejores perfumes, las mejores fragancias. Por favor, no le diga ahora a su esposa que huele a ballena. Muchos usos que tiene el aceite. Pero ¿qué pasó allí en nuestra historia? ¿Qué pasó? A la medianoche se anunció que el novio estaba llegando. Se oyó la voz de que el novio estaba llegando. El momento ansiado. El momento central del evento. El novio estaba llegando. Y las insensatas se dieron cuenta que se estaban apagando sus lámparas. Y que no tenían reservas. No habían llevado reservas. ¿Qué hicieron? Danos un poco de vuestro aceite. Nuestras lámparas se están apagando, por favor. Le dijeron a las otras muchachas, a las sabias, a las prudentes. Denos un poco del aceite de ustedes, porque nuestras lámparas se están apagando. La respuesta no fue la que ellos esperaban. Vayan. Porque si le damos, nos quedamos también nosotras sin aceite. Vayan a los mercaderes, vayan a la tienda, vayan ahí a donde venden el aceite y compren para ustedes y así no nos vamos a quedar todas sin aceite. Y tuvieron que salir a buscar aceite para sus lámparas. Yo quiero que tú pienses en algo muy importante. Muy, muy importante. Tú debes alumbrar con tu propia lámpara, no con la lámpara del vecino. Tú no te alumbras con la lámpara, con las luces de la gente que vive a tu lado. Tú tienes que tener en tu casa tus propias lámparas, tus propias luces, ¿verdad? Tú no te vas a alumbrar con la luz de los demás. Tú tienes que alumbrar con tu propia lámpara. Tú no puedes depender de otra lámpara. Aquí nos habla de 10 vírgenes y todas tenían sus lámparas, todas tenían sus propias lámparas. Tú debes tener tu propia lámpara, debes mantenerla encendida
todo el tiempo, en todo momento. No puedes permitir que el aceite se acabe. Tú tienes que alumbrar. Tú tienes la gran responsabilidad como hijo de Dios, como cristiano, de alumbrar. De alumbrar. Tú eres el que tienes que alumbrar. Tú tienes que ser luz. El Señor lo dijo bien claro. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Y tenemos el gran deber, mis amados hermanos, la gran e ineludible responsabilidad de alumbrar a los pecadores el camino de la salvación. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿El Congreso? ¿Con todo lo que están diciendo y aprobando? Hablando de educar a los muchachos en esta ideología de género. Horrible. ¿A ellos los vamos a dejar que alumbren? Es una tarea y una responsabilidad de nosotros, de la iglesia de Jesucristo. Y no nos podemos quedar sin aceite en nuestras lámparas. No podemos darnos ese lujo. Hay una parte de esta historia que me aterra. Hay una parte de esta historia que me horroriza extremadamente. Sinceramente, cada vez que pienso en eso y lo analizo y lo trato de asimilar bien, me entristece, me entristece. Cuenta esta parábola que mientras que las que se quedaron sin aceite iban a comprar, llegó el novio, llegó el esposo. Y las que estaban preparadas, las que tenían sus lámparas encendidas, vivas, con una llama refulgente, dice la parábola, que entraron con él a las bodas. Y la puerta se cerró. La puerta se cerró. Después vinieron las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Señor, ábrenos. ¿Y qué les dijo el novio? ¿Qué les dijo? De cierto os digo que no os conozco. Qué terrible. Qué terrible. Se quedaron afuera. No pudieron entrar a la boda toda una noche esperando, todo un día de preparativos, de ilusiones, de ver sus sueños realizados en poder participar de aquel extraordinario evento, y se quedaron afuera. No pudieron entrar a las bodas. Eran de las seleccionadas, escogidas especialmente para aquel momento. Eran de la corte. Yo creo que tal vez hasta eran familiares, eran primas, eran algo de la familia del novio o de la novia. Eran vírgenes que cumplían con todos los requisitos. Su atuendo, su vestuario era el correcto, había sido escogido con tiempo, con meses de antelación, había sido bien diseñado. Eran hermosas, preciosas, muchachas vírgenes, educadas. Lo tenían todo. Lo tenían todo. Pero no estaban preparadas. No estaban preparadas. Y se quedaron sin aceite. Y se quedaron afuera. Y la puerta se cerró. Y la puerta se cerró. Yo no sé si tú alcanzas a entender plenamente la tremenda enseñanza de esta parábola. Como aquellas vírgenes, todos estamos a la espera del Señor. ¿Es así? Todos estamos, deseamos
la llegada del Señor. Clamamos como el himno. Clamamos como Apocalipsis: ven, Señor. Ya no podemos más, no podemos soportar. No resistimos. Ven, Señor, clamamos. Él no te va a decir: no faltes este domingo a la iglesia. Hoy es el gran día. Él no te va a decir eso. No dejes de ir al culto de oración esta noche. Esta noche suenan las trompetas. No te lo va a decir. No te lo va a decir. No sabes si va a ser un domingo. Pudiera ser hoy. No sabemos. No sabemos si podrá ser el próximo viernes. No sabemos si va a ser de día o si va a ser a la medianoche. Pero lo que yo sé y tú debes saber es que tienes que estar preparado. Lo que tú tienes que saber es que tu lámpara tiene que estar encendida. Lo que tú tienes que saber es que no te puedes quedar sin aceite. No te quedes sin aceite, porque te vas a quedar afuera. Te vas a quedar afuera. Tienes que tener tu lámpara encendida todo el tiempo. Si tienes suficiente aceite, mi amado hermano, escucha bien. Si tienes suficiente aceite, no importa absolutamente nada. No importan tus condiciones. No importa tu estado físico. No importa si tú estás enfermo. No importa si estás convaleciente. No importa si tú tienes problemas financieros. No importa si tú tienes problemas con el trabajo. No importa nada. Si tú tienes aceite, vas a ver la gloria del Señor y a Jesucristo bajando por los cielos. Lo vas a ver si tienes tu lámpara encendida. Si la mantienes con aceite, tú verás al Hijo de Dios descendiendo, viniendo por la iglesia. No te quedes sin aceite. No te quedes sin aceite. El altar está abierto en esta hora. El altar está bien. Si tú crees que tu lámpara se está apagando y tú necesitas del aceite divino, yo te invito a que vengas aquí al frente y tú hables con el Señor y le digas: Padre, mira cuánta necesidad tengo. Mi lámpara se está apagando. Mi lámpara se está apagando. No mires a un lado, no mires al que está al frente, en atrás. Yo te invito a que tú vengas al altar y hables con el Señor en esta mañana. Y pidas del aceite divino. Pidas del aceite que solamente el Señor te puede dar. Llena tu vasija a tiempo. No esperes a última hora. No esperes a última hora. Tú sabes lo más triste de esta situación es que aquellas muchachas estaban adentro y se quedaron afuera. Estaban participando de las bodas y se quedaron afuera. Y tú hoy estarás aquí en el templo del Señor, estás en la casa del Señor. Todos cantamos, todos alabamos, todos servimos, todos hacemos las cosas que al Señor le agradan. Pero te puedes quedar afuera si te quedas sin aceite. ¿Quieres venir aquí al altar y decirle al Señor que te dé del aceite santo, del aceite divino? Yo quiero que la iglesia ore. Sería bueno que si los hermanos me acompañaran en algo, alguna invitación que pudiera servir para que pudieran darse cuenta de la importancia que tiene esta parábola. ¿Tú quieres escuchar lo que dice el Señor en el capítulo 24? Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Tienes tu lámpara encendida, mi amado hermano? ¿Tienes tu lámpara encendida? ¿Tienes suficiente aceite? ¿Tienes aceite de reserva? Para cuando llegue el momento poder alumbrarse y poder entrar a las bodas y no quedarte afuera. Espero que así sea. El Señor viene. No tengas duda. Él lo dijo. Él lo prometió. Y así lo hará. El Señor viene. Y ese día, terrible para muchos, será de gloria para nosotros. Pero tenemos que estar con las lámparas encendidas. No te quedes sin aceite. Que Dios te bendiga.